Hola, muy buenas noches, soy BM Fidel de Guerrilleros Libres, hoy les voy a contar esta increíble historia pero real, sobre esta niña, que tuvo su hijo a los 5 años. La historia que os vamos a contar hoy es de las que te hacen pensar que todo puede llegar a ser posible. Lina Medina Vázquez nació en Huancavelica, Perú, el 27 de septiembre de 1933, y es considerada la madre más joven de la historia. En la actualidad, Lina tiene 82 años de edad, pero cuando tenía 5 años, 7 meses y 21 días, dio a luz a su primer hijo, Gerardo, el cual nació perfectamente sano y sin ningún tipo de problema fisiológico. Cuando empezó a notar el crecimiento del vientre de Lina, su padre, Tiburcio Medina, la llevó a los chamanes de la aldea presionado por las supersticiones de sus vecinos, pues pensaban que se trataba de una maldición del espíritu de los Andes, Apu. Los chamanes pensaron que se trataba de un tumor, por lo que le aconsejaron que la llevara a Pisco, la ciudad más cercana. Tras examinarla, el doctor Gerardo Lozada decidió que lo mejor era derivar su caso a Lima, capital peruana, donde por fin los especialistas que la atendieron les dieron un diagnóstico firme. Lina estaba embarazada. Un mes después, y para ser más exactos el 14 de mayo de 1939, Lina dio a luz a un niño mediante cesárea, realizada por el doctor Lozada, el doctor Colareta y el doctor Busallé. Al niño nacido le pusieron el nombre del doctor que había atendido a Lina, Gerardo. El niño en cuestión pesó 2 kilos y 700 gramos, y se encontraba perfectamente. Este fue criado pensando que era el 10º hijo de sus abuelos, pero a la edad de 10 años se enteró de que su verdadera madre era Lina y no su hermana. Gerardo tuvo una vida normal y saludable hasta los 40 años, edad en la que murió a consecuencia de una enfermedad en la médula ósea. Este acontecimiento fue muy conocido en la época, incluso se les hizo ofertas para que los abuelos del niño llevaran a Lina y a su hijo Gerardo a la Feria Mundial de Nueva York, con todos los gastos pagados, para ser exhibidos como fenómeno. Rechazaron esta oferta pero aceptaron otra mucho más productiva, en la que un empresario estadounidense les ofrecía $5,000, a cambio de que madre e hijo fuesen investigados por científicos norteamericanos. Este trato incluía un fondo que garantizaría el bienestar de la familia de por vida, pero el gobierno peruano se negó a darles vía libre, alegando que Lina y su hijo estaban en peligro moral. Las investigaciones médicas diagnosticaron que Lina comenzó a menstruar cuando tenía 2 años y 8 meses. Se presume que su hijo fue concebido cuando ella tenía 4 años y 8 meses, pero aún, a día de hoy, no se sabe cómo tuvo lugar. Tiburcio, el padre de la niña, estuvo preso durante varios días bajo sospecha de violación, pero se le dejó en libertad al no poder demostrar que hubiera sido el responsable. Con el tiempo, las sospechas recayeron sobre uno de sus 8 hermanos, que tenía discapacidad intelectual, archivándose el caso. En Perú, Lina fue considerada como una especie de Virgen María, pues se decía que concibió a su hijo sin el pecado original, por lo que los pobladores tenían fe ciega en que Gerardo era hijo del dios Sol. A los 33 años Lina se casó con Ricardo Jurado. Fruto de este matrimonio, nació su segundo hijo. Actualmente Lina reside en un pueblo llamado Chicago Chico, cerca de Lima. No fue hasta el año 2002, cuando el ginecólogo José Sandoval escribió acerca de su historia, hecho que aceleraría los trámites para que Lina recibiera una pensión vitalicia. Bueno amigos, esto fue la historia de Lina, la niña que tuvo su hijo, a los 5 años, hasta hoy en día, no se sabe cómo ella se habría embarazado. Yo me despido de ustedes amigos, y no se olviden de darles me gusta y suscribirse, voy a estar subiendo más vídeos muy interesantes y les dejo con esta pregunta. ¿Cómo crees que Lina se habría embarazado?
trato incluía un fondo que garantizaría el bienestar de la familia de por vida, pero el gobierno peruano se negó a darles vía libre, alegando que Lina y su hijo estaban en peligro moral. Las investigaciones médicas diagnosticaron que Lina comenzó a menstruar cuando tenía 2 años y 8 meses. Se presume que su hijo fue concebido cuando ella tenía 4 años y 8 meses, pero aún, a día de hoy, no se sabe cómo tuvo lugar. Tiburcio, el padre de la niña, estuvo preso durante varios días bajo sospecha de violación, pero se le dejó en libertad al no poder demostrar que hubiera sido el responsable. Con el tiempo considerada la madre más joven de la historia. En la actualidad, Lina tiene 82 años de edad, pero cuando tenía 5 años, 7 meses y 21 días, dio a luz a su primer hijo, Gerardo, el cual nació perfectamente sano y sin ningún tipo de problema fisiológico. Cuando empezó a notar el crecimiento del vientre de Lina, su padre, Tiburcio Medina, la llevó a los chamanes de la aldea presionado por las supersticiones de sus vecinos, pues pensaban que se trataba de una maldición del espíritu de los Antes, Apu. Los chamanes pensaron que se trataba de un tumor, por lo que le aconsejaron que la llevara a Pisco, la ciudad más cercana. Tras examinarla, el doctor Gerardo Lozada decidió que lo mejor era derivar su caso a Lima, capital peruana, donde por fin los especialistas que la atendieron les dieron un diagnóstico firme. Lina estaba embarazada. Un mes después, y para ser más exactos el 14 de mayo de 1939, Lina dio a luz a un niño mediante cesárea, realizada por el doctor Lozada, el doctor Colareta y el doctor Busalleu. Al niño nacido le pusieron el nombre del doctor que había atendido a Lina, Gerardo. El niño en cuestión pesó 2 kilos y 700 gramos, y se encontraba perfectamente. Este fue criado pensando que era el 10º hijo de sus abuelos, pero a la edad de Hola, muy buenas noches, soy BM Fidel de Guerrilleros Libres, hoy les voy a contar esta increíble historia pero real, sobre esta niña, que tuvo su hijo a los 5 años. La historia que os vamos a contar hoy es de las que te hacen pensar que todo puede llegar a ser posible. Lina Medina Vázquez nació en Huancavelica, Perú, el 27 de septiembre de 1933, y con 10 años se enteró de que su verdadera madre era Lina y no su hermana. Gerardo tuvo una vida normal y saludable hasta los 40 años, edad en la que murió a consecuencia de una enfermedad en la médula ósea. Este acontecimiento fue muy conocido en la época, incluso se les hizo ofertas para que los abuelos del niño llevaran a Lina y a su hijo Gerardo a la Feria Mundial de Nueva York, con todos los gastos pagados, para ser exhibidos como fenómeno. Rechazaron esta oferta pero aceptaron otra mucho más productiva, en la que un empresario estadounidense les ofrecía $5.000, a cambio de que madre e hijo fuesen investigados por científicos norteamericanos.